Llegamos, llegó el día sábado, qué alegría, ahí está toda la gente esperando. ¿Cuándo llega el sábado? Estaban todas a la expectativa en este cuarto programa de Juego de Mente. Qué entusiasmo, yo creo que nunca esperé tanto los sábados como desde que hemos empezado este programa. Primero quiero agradecer porque la semana he tenido un montón de comentarios súper positivos, sobre todo de Sebastián Olivera, que es el dueño de la radio, está muy contento acá con el programa, parece que le han llegado comentarios positivos, así que bueno, lo más factible es que podamos seguir el 2024, no sé qué dicen ahí atrás, pero es muy factible, ¿no? En buena hora que esto sea así, la verdad que esto lo hago con mucho amor, brindando toda la información que podemos acercarles a ustedes, que hay, como siempre digo, son muchas las posibilidades de nosotros poder ir moldeándonos y diseñando nuestra propia vida. Hay muchas herramientas para eso, pero hay mucho desconocimiento también. Así que siempre que les acerquemos alguna información valiosa, todos los programas que les quede así como que les haga un quiebre, como yo digo, que les deje una semillita, para mí yo me voy feliz a vivir mi fin de semana. Así que bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotros acá al programa. El sábado pasado me encantó porque tuvimos un montón de de consultas y mensajitos lindos de aliento. Por ahí me hablan atrás y yo es como que todavía no puedo compaginar el entenderlos a ustedes. Les voy a dar el número de la radio para que se comuniquen acá con nosotros. 264-550-0581. Ahí me han puesto, muy bien. Ya pasamos del papelito a la pantalla. Vamos creciendo, muy bien, exacto. 2645-500581. El tema es que soy media chicata, Raúl, así que hasta la pantalla me parece que voy a seguir con el papelito acá. Bueno, hoy es un sábado muy especial, la verdad que como les comentamos en el primer programa que íbamos a tener distintos formatos. Este cuarto programa es el inicio y la apertura. Él le va a dar como la apertura a este segmento que tiene que ver más con las entrevistas, con el contar historias de vida, historias ricas en un montón de cosas, ¿sí? Hoy tenemos acá una persona súper especial que nos acompaña, que ha tenido la voluntad de venir a aportar su granito de arena. Tiene un montón de títulos, se los voy a leer a todos, los tengo acá porque tiene un montón de títulos, es colega, es coach profesional, ¿sí? Acreditado por la GCF y la ICF, que es la misma mía, con distintas diplomáticas y especializaciones como coach ejecutivo, team coach, coach deportivo, lúdico, analista senior en comunicación no verbal, es un genio, especialización en acompañante terapéutico y a su vez, que ya vamos a charlar más específicamente de esto, es creador de Cambio Profundo como método de enseñanza. Me encanta, me da una intriga charlar. Además, obviamente esto está acreditado por el Instituto Internacional de Conversión y Coaching Unificado. Y me puso, cuando yo le pedí a él que me diera como algún texto de cómo presentarlo, él me puso en mayúsculas, ¿sí? Me parece que esto va a tener mucha importancia y vamos a charlar sobre esto. Difusor de la histiocytosis como enfermedad para el mundo. Así que vamos a charlar acerca de esto. Hoy quiero presentarles, está acá al lado mío y él se ha presentado como primer título como esposo de Carla y papá de Franco, Joaquín y Josefina, a Daniel Fernández. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Sabri, hola Ulises y bueno, hola a todo el equipo. Muchas gracias por esta invitación y muy contento por poder venir a compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Por otro lado, también lo tengo acá mi coequiper, Ulises Castro, también con todas sus capacidades, habilidades. Es multifacético. Le hace al arte, al coaching,
a las amistades, a todo. Creador multipotencial. Ahora Mejor quería hacer dicho. un video súper así de... Sí, influencer. Dice- Estoy trabajando en redes, ahí de a poco vamos. Claro. Bueno, buen día para todos. Hermosa mañana de sábado, como todos los sábados que venimos acá a hacer el programa. Así que muy contento acá, muy feliz de recibir a Daniel. Y bueno, feliz por todo lo que estamos generando. Exacto, vamos a hacer de se nos va a pasar, si ya se nos pasa generalmente volando la hora y media, vamos me a da la parpadear sensación y- de que vamos a pestañear y se terminó el programa. Bueno, mejor, así dejamos a la gente con ganas de más. ¿Qué les parece? Bueno, Dani, ¿sabés que me llamó mucho la atención la imagen de tu WhatsApp? Esa es la primera pregunta que te quería hacer. Contale, no lo van a ver acá, pero tiene un superhéroe. ¿Quién es ese superhéroe? Bueno, es mi hijo Franco. Él se hace llamar Super Fran, pero tiene una historia eso, porque no es por superhéroe, sino después de haber estado un tiempo en terapia intensiva, cuando él logra salir de ese momento, él hace el comentario que es súper lo vivido. Entonces, las enfermeras, los médicos lo empezaron a llamar super momento, super esto, y bueno, quedó Super Fran. Pero no parte por superhéroe, sino por lo vivido y la expresión que él tuvo. Igual le queda muy bien el concepto de superhéroe, ¿no? Es un capo. Un valiente y un resiliente, y sobre todo si tomó esa experiencia así, evidentemente sale el papá. Y a la mamá. Y a la mamá también. ¡Ay, qué baboso de su esposa! Tiene mucho de mi esposa, de Carla. La verdad que sin ella haber formado este equipo en ese momento hubiese sido difícil. Es más, te puedo contar un montón de situaciones como el canto, por ejemplo. Cada vez que iba a haber una intervención o algún momento específico, ella le cantaba. Y él agarró ese método para poder expresarse en la vida también. Así que la música fue anestesia para el alma y para sus momentos más difíciles. Siempre le cantó desde la panza, le encanta la música, así que hoy cada vez que va a recibir su ciclo de quimioterapia, siempre lo hace cantando algo delante de las enfermeras, mi hijo. ¡Ay, qué bonito! Así que ¿Querés contarnos qué es el diagnóstico de Fran? Por supuesto. Bueno, un poco el nombre es difícil de pronunciar, pero se llama histiocitosis. En el caso de él es multisistémica de células de Langerhans, más diabetes insípida, que no tiene nada que ver con la diabetes común, sino es una partecita de la neurohipófisis en su cerebro que desaparece, la parte posterior, y eso hace que deje de regular los líquidos del cuerpo. Pero en sí lo que es la histiocitosis es un tipo de cáncer en el mundo poco frecuente. No hay una cura, no se conoce el origen. Sin embargo, este último tiempo se ha logrado que toda la investigación y lo que se viene desarrollando se empiece a mover a partir de distintos papás en el mundo, que hemos unificado criterios para ayudarle a los médicos a que puedan tratar casos. Básicamente el tipo de cáncer al ser poco frecuente, hay muy pocos casos en el mundo, y el caso de Franco se detectó en piel, y la mancha de piel lo hizo más poco frecuente. No hay una mancha como la de él que al momento de biopsiar los profesionales pudiesen decir es histiocitosis. Entonces se volvió más poco frecuente incluso su comportamiento. Así que, bueno, desde el 2017 que empezó esto, empezamos un proceso de cambio. Por ahí viene esto de cambio profundo, pero se fue construyendo a partir de experiencia de vida. Así que, bueno, un poquito ese es el contexto. ¿Vos, Dani, te dedicabas a esto o a raíz de esto empezaste a estudiar?
yo estaba trabajando, actualmente soy jefe de expediciones en una empresa multinacional y en el momento en que estaba dirigiendo equipos, empecé a ver la necesidad de tener más herramientas adaptativas a un mundo que estaba generando cambios. Todo se estaba modificando, entonces escuché a Pilar Sordo y a Facundo Manes. Ambos se juntaban en Buenos Aires y en uno de mis viajes con Franco coincidí con ellos y en ese momento desarrollaron un tipo de perfil y me compartieron que era una persona muy social y que tenía muchas habilidades para desenvolverme en este ámbito. Entonces me mencionaron que una de las herramientas por ahí era la neurociencia, estaba también el tema del coaching, la parte de acompañante terapéutica. Todo eso me hizo mucho sentido y empecé a estudiarlo para la empresa en este caso. Lo que son las cosas de la vida, ¿no? Ahí desató todo, lo de Franco, y no solo fue lo de Franco, fue en paralelo con mi hijita que estaba por nacer en ese momento. Fue convivir con ambos durante 3 años en terapia intensiva. Tanto mi hijita más chiquita, que nació con una cardiopatía, una arteria que estrangulaba cierta parte del exófago, y eso hacía que cualquier cosa que sucediera con ella tuviésemos que intervenirle y quedar en terapia intensiva. Así que durante los primeros 3 años del curso de la enfermedad de Franco, yo estaba en un hospital, en este caso en el Hospital Italiano en Buenos Aires con él, y mi esposa estaba en la clínica Yadete en Buenos Aires con Josefina. Todo un desafío. Total. Resiliente. Acá tenemos, a mí se me pone la piel crespita. Perdón, voy a tomar agua. La verdad que son valientes los dos, ¿no, Uri? Te has quedado como helado. Sí. No, yo tengo una particularidad que lo mismo le preguntaba siempre a Sabri, es justamente eso. Desde la paternidad, en tu caso, y la maternidad de ella, qué importante fue también el proceso interno que hicieron ustedes a la hora de acompañar a sus hijos en todas las circunstancias. Porque esto es un caso que tal vez era más inesperado, más complejo, que salía de lo cotidiano, y bueno, pudiste, digamos, adquirir las herramientas y trabajar como en conjunto para poder darle como una el solución. Acompañamiento. Exacto. Sobre todo. Esa es la parte que yo más admiro de su generación, digamos. Lo veo desde el lado de como hijo. Gracias. Vos sabés qué interesante esto que compartís, porque tiene una particularidad. Uno como papá va aprendiendo también. O sea, sí, que es una carrera paralela a todo lo que uno va desarrollando en la vida. Y hubieron 2 momentos que me marcaron mucho. Uno, que yo no podía llorar, no lloraba, no te salía. Cuando estábamos en el medio de todas estas situaciones, un coach y una psicóloga trabajaron y yo agarraba toda la avenida Corrientes, son como 40 cuadras desde el hospital hasta el obelisco, y me iba caminando para conectar, y recuerdo llegar al obelisco y caer de rodillas a llorar como nunca. Y hubieron 2 personas en ese momento que se acercaron a abrazarme sin entender obviamente qué estaba sucediendo, y empezó a hacer mi ejercicio diario. Lo tomé como ejercicio físico, salir a caminar y aprender a llorar. Y a veces puede parecer cursi, puede parecer, como decía Pilar Sordo, cosas tontas o sencillas, pero fueron las que me fueron ayudando a conectar conmigo en la faceta de papá y entender que llorar también era importante. Y por otro lado,
mi hijo Joaquín en ese entonces, con 5 años, él es lo más autosuficiente, prácticamente se crió solo, en una palabra. Y él me dijo que cuando estuviese con él, quería que estuviese con él. Entonces, yo a veces estaba con él, pero pensando, tal vez en los otros dos, pensando en una cura, pensando en cualquier cosa. Entonces, era estar con él, pero no estar. Y que él me marcara con 5 años eso, como papá me hizo un clic que terminó de ahí para adelante, aprender a vivir el aquí y el ahora, cada momento. Una herramienta súper importante para la vida. De hecho, acá, Dani, te cuento que la menciono bastante seguido, porque creo que es desde el momento en el que nosotros incluimos esa herramienta, el aquí y el ahora, esa habilidad en realidad, es una habilidad realmente, es un antes y un después. Se vive todo de manera distinta, somos más conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Pero me queda algo resonando esto de aprender a llorar, esas cuestiones que por ahí damos por sobreentendido, ¿no? Porque somos seres humanos, lloramos o respiramos, y en realidad todo son habilidades que se pueden ir potenciando y que debemos aprender. No solamente el aprender a llorar, porque es una canalización, sino también aprender a respirar. Porque creemos que sabemos respirar y en realidad no sabemos utilizar el potencial que tiene la respiración para absolutamente un montón de cosas. Entonces esto de aprender a llorar, aprender a respirar, aprender a canalizar, a hablar de las emociones, son, en mi caso, por ejemplo, es un poco el aprendizaje que me llevó todos estos años de estas herramientas, y sobre todo decir las cosas por su nombre, ¿no? Como hablar con propiedad, porque estamos muy acostumbrados a englobar, bueno, que lo hablábamos anteriormente, no me acuerdo en qué programa, pero hablar esto de estoy estresado cuando en realidad quiero decir estoy cansado. Esto que en el proceso, Dani, de estas experiencias, sobre todo esta que me parece súper desafiante, a mí me gusta llamar mucho, antes decía de problemas a todo. Como que todo era un problema en mi vida y ahora son desafíos. Es una resignificación que hice. ¿Cómo viste la adaptación de los adultos y de los niños? ¿Qué diferencias viste? Mira, al principio fue complicado porque hay que adaptar conceptos, pero también la vivencia y el cambio en este tipo de cosas, para que las personas empiecen desde el ejemplo a vivirlos también. Y ahí tiene repercusiones, por un lado positivas y por otro lado negativas, por una cuestión de salir de lo mismo de siempre hacia otras experiencias o aceptar situaciones. Algo muy común en esto, te lo hablo desde el lado de la salud, por ejemplo, es cuando uno recibe un diagnóstico, es desbordarse, es caerse abajo. Incluso si hablamos de estadísticas, en el proceso de un diagnóstico de cáncer, la mayoría de las familias terminan o divorciadas, o con más problemas de los que ya tienen. Encontrar sentido de oportunidad en el medio de los desafíos. Wow, qué palabra. Creo que es este cambio que se produce para el día siguiente, para el momento siguiente, para la hora, el minuto, el segundo siguiente. Todo para atrás ya lo tenemos como experiencia. Entonces, o es más de lo mismo, o encontramos esos pequeños clics que gracias a esa experiencia nos permiten algo diferente. Recién hablabas del tema del dar el diagnóstico. Quiero conocer tu percepción, porque a mí me preocupa mucho el sistema de salud en relación a las herramientas con las que cuentan
en esto emocional, ¿no? Emocionalmente, porque yo también tuve un hijo internado mucho tiempo y veía la falta de habilidades emocionales y hasta sociales, te diría, para acompañar a las familias, ¿sí? Médicamente podemos hablar de otra cosa, ¿no? Pero estamos hablando de ese timing, esa cuestión que es tan importante, porque en un momento mi hijo genera tumores en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, digamos. Tiene un diagnóstico, a mí no me gusta llamarle enfermedad, por una cuestión de, bueno, después de todos los estudios en neurociencia y todo, pero tiene un diagnóstico que es no tiene cura, según la medicina, lo claro, que genera tumores en cualquier parte del cuerpo, y eso nos hizo que estuviésemos en plena pandemia con varias cirugías, pero hasta que supiésemos ese diagnóstico, un médico entró a la habitación y nos dijo que lo más probable era que fuera cáncer, así, sin anestesia, sin un diagnóstico certero, eso es lo peor. Y se dio vuelta y se fue. O sea, digamos, después todo lo que fuese el acompañamiento, digamos, a la familia me pareció realmente muy triste, y me parece que falta mucha educación con respecto a esto. No sé cómo lo ves vos, Dani. Totalmente. Es más, yo todo lo que adapto en el ámbito de la salud va hacia eso, a que todo lo que comunicamos, cómo lo decimos, cómo lo hacemos y cómo nos desenvolvemos, no cambia nuestra esencia profesional, sino al otro. Y todo para atrás en el ámbito profesional se reciben desde un lugar muy estructurado, donde es muy difícil quebrar a la ciencia por sobre el momento, lo sucedido, conectar esa empatía, y también en esto de conceptualizar y no generalizar la empatía del momento, pero también tanto con el paciente como con el entorno, y llevar a lugares donde lo que ellos nos digan repercuta de la mejor manera. Yo te voy a dar 2 ejemplos y por qué. Cuando Franco estuvo internado mucho tiempo en Mendoza, mi esposa estaba en la terapia con Josefina, nos dejan venir para San Juan para el nacimiento, y cuando llegamos a San Juan le da una crisis a Franco, lo llevamos con una doctora y le quiere dar un medicamento. Al momento de querer darle ese medicamento, obviamente con 4 años, no quería saber nada, y la doctora esta lo agarró, lo zamarrea y le dice: si no te lo tomas, te vas a morir. Ay, Dios. Como papá, no, a mí me la tienen que sacar de encima. Perdón, ahí se me van todas las habilidades emocionales, se me van ahí. Eso pasa como papá. Claro. ¿Cómo controlas eso? Es muy difícil. Y por otro lado, él se me abrazó a mí y fue el primer quiebre que él tuvo con los médicos. Porque después todos los médicos los veía como esa experiencia negativa. Exacto, totalmente. Después, otro médico, en este mundo de la ciencia, donde es más investigación que tratar al paciente, también ellos hablan de manera muy cruda. Entonces, si uno da lugar y momento a decir las cosas de cierta manera, está bien, pero cuando están todos, eso
se tiene que aprender a manejar de otra manera. Yo tuve una charla con un primo que es médico y él me comentó esto de que a ellos se les enseña en la carrera a no involucrarse con el paciente. Y yo ahí le marqué una diferencia, o sea, charlamos una diferencia. Entiendo que, imagínate que se tengan que conectar emocionalmente con todos los pacientes, vivirían, si no tienen las suficientes herramientas, destruidos realmente, porque son casos que viven cotidianamente y algunos muy fuertes. Pero sí se necesita esto de la comunicación, el cómo comunico, el cómo en ese momento conecto con esa situación, ¿sí? Y como decía Dani, del tema de la empatía. Me parece súper interesante esta charla, porque creo que a nivel educación, salud, podemos aportar también, Dani, mucho. Vamos ahora, este es un programa súper especial. Yo estoy como con la piel así, como de... Estamos igual. Todo el tiempo movilizada. Vamos a ir a una pausa, ya no sé qué digo, estamos como en televisión. Vamos a una pausa, vamos a la tanda, perdón, y en un ratito volvemos. Aprovechen para ponerse el mate, un cafecito, porque esta charla está súper interesante, ¿sí? Gracias, Dani, por compartir. Gracias, Juli. En unos minutitos volvemos. Gracias. Y acá volvemos en esta mañana de sábado, muy emotiva, emocionante. La verdad que a mí no se me va la piel de gallina por conocer la historia de Daniel y sus valientes, porque no tienen otra forma de decirlo. Estábamos recién, antes de ir a la tanda, charlando un poco del tema de que tiene que ver, nos comentaba Dani, con su método de enseñanza de cambio profundo, esto de la salud, ¿no? Y la educación en cuanto a las habilidades emocionales, sociales, de comunicación sobre todo. Así que, bueno, ¿cómo recibiste este trato médico-paciente? Bueno, un poco lo que te compartía anteriormente. Fue durísimo en ese momento, y después empezaron a surgir más situaciones. Entonces, empezar a ver eso me hacía mucho ruido, y dije, estoy aprendiendo cosas que me hacen ver de manera distinta. Y surgió una palabra que me hizo mucho sentido y me quedó en la cabeza, y dije, quiero abordarlo desde otra perspectiva, resignificar, tal vez cambiar algunas letras, y surgió el cáncer, pero como algo negativo. Algo duro, algo que cuando te lo dicen, vos recién lo compartiste, cuando el médico te dijo... Te espanta. Entonces, pero el cáncer, si nosotros lo dividimos, también podemos decir que es can-ser, poder ser. Exacto. Y empecé a trabajar a partir de eso, de ese modelo, del poder ser, aplicándolo a todo. En el hospital, en alguno de los hospitales que estuvimos, se hicieron algunas reuniones, algunos encuentros entre la psiquiatra, la psicóloga, y aportando desde mi rol como coach en ese entonces, ya recibido, herramientas para la parte de donde los padres se quedaban para transitar, por ejemplo, las quimioterapias de sus hijos, pero también con los hijos, incluso conversaciones con los médicos para abordar todas estas cosas. Entonces se construyó un puente entre algo que estaba muy malinterpretado o mal comunicado, que era esa pelea entre los psicólogos y los coaches en su momento. Y bueno, todo un desafío.
ahí aprendí que el conjunto es lo que hace que paso a paso avanzo y no poco a poco cada vez menos. Sabes que con esto de la palabra, este cambio que hiciste tan interesante, porque en sí utilizaste el mismo contenido, pero lo resignificaste, que básicamente es fundamental para todo. Yo cuando hace un par de años, creo, un año y medio más o menos, bueno, no, miento, las fiestas anteriores, recibo la noticia que un primo tenía nuevamente este diagnóstico en otra parte. Yo me pongo en comunicación con mi primo y le digo, lo que necesites, contás conmigo. Me dijo, sí, quiero que me ayudes. Entonces, bueno, apenas llegué, porque no estaba acá en la provincia, fui a verlo y empezamos a trabajarlo. Y si hay algo que ya lo hemos charlado acá en el programa, es esto del SAR, el Sistema de Activación Reticular, el centro de atención de la mente. Lo que le damos como fuerza es lo que más se reproduce después en nuestras 40 unidades de percepción. Lo primero que hice fue ese tumor que tenía en los pulmones, también buscarle la resignificación. Es decir, él, no sé si se acuerdan, bueno, los de nuestra generación nos vamos a acordar de los Thundercats. Se ríe. Los Thundercats, acá vos, Raúl, ¿los veías? Eras chiquito. Entonces yo ni nacía. No, Uli, vos no sabés ni de qué estamos hablando. Sería como una cuestión de como Marvel ahora, puede ser, ¿no? Como tipo superhéroes, así, de nuestra generación. Bueno, y había uno que era el malo, el que siempre se lo derrotaban, los Thundercats, que era Munra. Entonces mi primo empezó a llamar a partir de, él era es fanático de los Thundercats, empezó a llamar a su tumor como Munra. Ya no era más tumor, ya no era más cáncer. Se eliminó la palabra, no solamente de él, sino de todo el contexto familiar. Inclusive cuando iba a hacer quimio, porque hay toda una cuestión atrás también de la medicina, en donde te dice lo que tenés que hacer y lo que te va a pasar. Entonces es una forma también de crear realidades. Entonces a él lo primero que le dijeron fue, con la quimio te va a pasar esto, se te va a caer el pelo, se te va a poner la piel así, se te van a caer los dientes, bla, bla, bla. Yo le dije, no creas nada. Si pasa después lo gestionamos con herramientas, pero no creas nada. ¿Vos qué significación le querés dar a ese momento tuyo? ¿Sí? Y le dije, bueno, ¿qué te gusta tomar? O sea, mucho, que te encante tomar. Y me dice, la Coca-Cola, soy fanático de la Coca-Cola. Publicidad, por favor, tic. Vamos anotando, nos tiene que pagar Coca-Cola. Y a partir de ahí, él no iba a hacer quimio. Él iba a tomar Coca-Cola, porque a través del suero le pasaban Coca-Cola. Esa era la significación. Y lo que empezó a pasar fue muy lindo la experiencia, porque cada vez que él iba, él sentía que estaba tomando Coca-Cola y lo empezó a vivir de una manera distinta. Empezó a sentirse luego, post-quimio, muchísimo mejor. De hecho, no lo podía creer. Él llegaba a cortar el pasto, llegaba a estar con su familia, distinto a antes, que la situación era totalmente distinta. No solamente eso, sino que empezó a decirles a los que estaban al lado, ¿y vos qué estás tomando? Y la gente lo miraba como, ¿qué le pasa? Ahí en lo que te están pasando, ¿qué te están pasando? Y le empezaba a contar, digamos, sobre esto, y empezaron, yo Fernet. Y bueno, y a partir de ahora el Fernet, y se generó todo un clima en donde las mismas enfermeras empatizaron con eso, fue muy lindo, hasta inclusive los oncólogos y todo, en donde, bueno, listo, ya está fresquita la coca, ya empezamos, ¿sí? Y era como, ya se eliminó la palabra quimioterapia, se eliminó la palabra cáncer, y el tumor desapareció. O sea, por completo. De hecho, ya hace un año que está en remisión, digamos, y está en perfecto estado de salud. Y tiene que ver con que, además, paralelamente fuimos haciendo el trabajo de qué es lo que vino a decirle este diagnóstico. Porque por eso yo no le llamo enfermedades, sino que, al contrario, no vienen a enfermarnos estos diagnósticos, vienen a sanarnos. Cuando a mi hijo le dieron este diagnóstico, lo primero que hice fue autoanalizarme.
primero entendiendo que mi hijo es una extensión mía. Entonces, segundo, en la pierna que le habían salido los tumores queda lado de mamá. Entonces dije, esto es mío, no es de él. Me hice cargo. El primer programa, responsabilidad, de eso se trata. Exactamente. Y empecé a trabajarlo desde ahí. Empecé a sanar un montón de cosas, incluida en el proceso de estos, porque él tenía 2 años, ahora tiene 5, y estuvimos como 1 año más o menos internados. Y fue no solamente que a él nunca más entró a una cirugía, luego de yo empezar mi proceso de entender, de conocer qué es lo que me había venido a contar a mí y a él, sin dudas, él también es un desafío para él. Todo empezó a modificarse, pero tiene que ver con esto que nombrábamos hace un rato, el tema de darle nosotros, ¿sí? A través de estas herramientas, por eso me parece súper importante que la gente lo conozca y lo entienda, que ya no son cosas como se creía, y por eso esta disputa entre el psicólogo y el coach, o en este caso a mí me dicen que les robo pacientes en mi consultorio, como otros que están súper adaptados. De hecho, yo tengo en mi consultorio psicólogos, ¿sí? Tengo muchos psicólogos que van a tratarse conmigo, entonces que están súper abiertos, porque esto ya no es una cuestión de discusión, es neurociencias. Es ciencia, ya está comprobado todo esto. Tal cual. Pienso lo mismo, es algo que ya se derrumbó, incluso el que hoy el psicólogo quiera sumar estas herramientas, estas habilidades para ellos poder cambiar, trabajar de una manera distinta, es algo que está sucediendo muchísimo. Y quería traer a colación con esto que vos compartías anteriormente, en esto de resignificar, pero también dar sentido. Tengo una experiencia muy reciente de una persona que se volvió mi amiga, que vive en España, Sara, y a ella le diagnosticaron un sarcoma, donde fue muy duro. Al principio la conocí porque hacía terapia conmigo grupal, porque el hijo de ella también tenía histiocytosis. Entonces nos conocimos ahí. Después fuimos desarrollando conversaciones desde este rol de acompañamiento más profesional. Ella era psicóloga y yo coach, entonces intercambiábamos, y ella me dijo algo después de estar muy enojada y muy devastada y sufrir mucho: yo quiero dejar de sobrevivir, quiero vivir. Y wow. Cuando ella dijo esas palabras, todo cambió. Ella la semana pasada falleció. Lo siento mucho. Gracias. Pero falleció viviendo y no sobreviviendo. Entonces, algunos van a tener la oportunidad de seguir viviendo, se van a eliminar las enfermedades, los diagnósticos, y otros van a dejar una huella para los que lo reciban. Entonces, también es importante tener esta mirada de vivir, y se conecta con el aquí y el ahora, y empezar a resignificar muchas cosas. Y una cosita más. También compartías lo que sucedió en los momentos cuando tu primo sí. Iba a recibir esa Coca-Cola fresquita. Eso es único, son momentos espectaculares. Franco tiene una frase como eslogan que dice: cada vez que va a recibir una quimio o algo, sonrisas listas
poderes listos a combatir. Oh, qué Entonces es Super Fran versus células malignas. lindo. Ahí está. Y esos momentos se vuelven únicos y pasa esto, que el entorno no entiende o queda como desubicado que él se esté riendo cuando le están pasando quimio o cantando cuando le están pasando quimio, y se termina haciendo el efecto contagio. Entonces la sonrisa se volvió también un pilar fundamental en este método. Pero viste que esto es a nivel Increíble. social. De hecho, el otro día veía un video en Instagram donde están en un restaurante y hay una chica riéndose, pero a carcajadas esas que Y empiezan te sacan la garganta, y la gente alrededor la empieza a mirar como diciendo, ¿qué le pasa a esta loca? Y vos decís, wow, ¿no? O sea, qué mucho que vivimos o que sobrevivimos, porque no hace falta este tipo de diagnósticos para que muchos hoy reflexionen en si están sobreviviendo o si están viviendo. Pero esto de marcar lo bueno como algo raro, como que es de locos, ¿sí? Al igual que me acuerdo de esto que hace unos años, el que habla solo, que era como consideró loco, y yo digo, me parece la persona más cuerda la que habla sola. De hecho, yo tengo conversaciones conmigo misma que son súper interesantes, que capaz que son las que más me han hecho crecer, inclusive mucho más que con algún acompañante o con terapias, son las que me han hecho evolucionar mucho más. Pero tiene que ver con lo que decía Dani, esto de sobrevivir y vivir. Me parece, los niños tienen una capacidad de adaptación. A mí me sorprendía enormemente, porque, bueno, nosotros hemos estado acá en el Hospital de Niños y en el Noti en Mendoza también, cómo la diferencia entre el adulto y el niño, en donde nosotros hacemos un mundo de un montón de cosas que para ellos en 2 segundos es natural y está súper adaptado. Me acuerdo, mi hijo tenía 2 añitos y con pañales y todo, porque bueno, obviamente que no era un momento para dejar los pañales en ese entonces, y él sabía que entraba la enfermera y ponía el dedito, porque sabía que le iban a poner el que mide la presión, digamos. Y él lo tomaba súper natural. Y así todo, me acuerdo de una situación que me pareció, por eso digo la importancia de que los médicos cuenten con más herramientas. Había un chico, no era muy nene, era más bien adolescente. No había forma de que le pongan el suero, y era súper necesario, pero le tenía terror, fobia a las inyecciones, fobia. Y era agarrarlo, yo decía, con los años es como que uno va aprendiendo a no meterse donde no lo llaman, pero muchas veces es como que te da eso de la impotencia, porque lo agarraban entre 4 o 5 y así todo, no podían ponerle el suero, no podían pincharlo, digamos. Y en un momento yo me involucré, diciendo que bueno, que podía ayudarlo, digamos, y la doctora, al contrario de decir, dale, aportá, si tenés alguna herramienta que nos pueda ayudar en esta situación, que era urgente, porque necesitaba urgente ponerse ese suero, aportalo. No, el ego, eso noté. Es como, si vos le ayudás, es como ya no va a quedar como... no sé, como que se ven desplazados, no sé, como una porque de hecho le hice una técnica y le pudieron poner el suero, y en vez de, por eso digo la sensación, ¿no? Porque en vez de decir, bueno, qué bueno, de festejar, no a mí, yo no necesitaba ningún tipo de agradecimiento ni nada, sino de valorar que se había podido resolver el asunto, se quedó como con más bronca la doctora. Sucede mucho. Creo que el ego es uno de los factores, y otro es eso que se va cultivando en la medida que uno va creciendo como profesional, que es la apatía, por no tener la herramienta
como profesional después para lidiar con todo esto que se está viviendo. Entonces, sí tienen la oportunidad de adquirirlas, de aprender y desarrollar, y nunca es tarde. No, por siempre hay oportunidad. Y déjame rescatar una cosa de esto que compartías. Vuelvo a citar a Pilar Sorda. Las cosas tontas, simples y sencillas cambian versus lo complejo. Tony Robbins, Stephen Covey, Miriam Rojas Estiapé, Wow. decían el 90%, en realidad se comprobó que el 94%, pero está el método 90-10 de Stephen Covey, Exacto. que dice que el 90% de lo que pasa no está sucediendo, es solamente el 10%. Entonces el mundo que nosotros los adultos nos hacemos es ese 90 versus el 10, que es lo que realmente sucede. Conectar con eso, con todas las cosas y las experiencias que nosotros vamos adquiriendo, sumando cosas. Por ejemplo, la fe para mí es trascendental en todo esto. Me hace moverme, me hace creer, esa acción permanente. Entonces, conectar con todas esas cosas me hacen estar más en la realidad que lo que realmente puede, que yo creo, llegar a suceder. Así que bueno, era conectarlo un poquito con lo que estabas compartiendo. Sí, en esto de la realidad que nos creamos también, que quiero saberla, quiero conectar un poco con la gente que nos está escuchando, qué opinan, si han tenido alguna experiencia similar, ¿sí? Con respecto a esto que estamos hablando. El número de teléfono es 264-550-0581, 264-550-0581. Me gustaría saber si han tenido situaciones similares, qué les parece. Y acá tenemos un mensajito que dice: me encantó el programa, lo poco que escuché me pareció muy interesante. Justo hoy estuve con bastante trabajo, por eso no pude escribir antes. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. No tengo el nombre no me lo han pasado, y ahí mandan una fotito escuchándonos. Así que muchas gracias por sus mensajitos. Después me van pasando los que han estado llegando. La idea es que podamos también compartir de estas experiencias. Dani, quería preguntarte, este método que vos tenés de cambio profundo, ¿no? ¿Qué implica? Mira, primero esto se llevó de manera personal, fue un antes y un después, fue un clic en ese momento que uno lo estaba llevando para el ámbito empresarial o laboral, y se terminó volcando para el ámbito familiar y personal. Fui construyendo en ese mundo esa nueva realidad que se nos presentaba. Primero herramientas profesionales, como me formé como acompañante terapéutico para tener esta parte, hice la parte lúdica, hice la parte de comunicación no verbal, todo a partir de experiencias. Y todo eso llevó a que uno fuese construyendo un programa para poder brindar. Pero experiencias como cuáles, por ejemplo, hubieron momentos en que Franco lo único que pedía era morirse. Estaba con muchos psicofármacos y no era un tema de salud mental, era un tema de cuando las células estaban en su sistema nervioso central, inflamaban. Entonces no había psicofármaco que evitara que él hiciera cosas. Cambiaba de humor, se enojaba, se quebraba, pasó muchos días sin dormir. Entonces para todo era un psicofármaco distinto. Y eso hizo que él fuese perdiendo las ganas, y lo único que decía: me quiero morir, o papá ayúdame a morirme. Y cuando pasaba eso, obviamente los psiquiatras y los psicólogos involucrados tratando de hacer cosas,
que no terminaron de ser efectivas en ese momento, porque no se trataba de algo que el psicofármaco impactara, sino tal vez lo ayudaba a que no fuese tan intenso. Y ahí apareció una herramienta muy importante, que es la comunicación no verbal, que me ayudó a ver momentos o expresiones. Apareció una tía con un Lego que le regaló, y cuando le regaló ese Lego, él hizo una leve sonrisa, las patitas de gallo, esas patas de gallo, de una felicidad, una sonrisa sincera. Entonces empecé a detectar cosas a partir de sus gestos, que los empecé a conectar. Me ponía yo con él a jugar sin que él dijese nada, con lo que yo entendí que lo hacía feliz o sonreír, hasta que llegó el punto de que él construyó una casa de Legos y le llamó su casa de emociones. Y cuando vinieron la psicóloga y la psiquiatra, tenían todo para trabajar con él, porque él empezó a expresarse a partir de lo lúdico, del juego, del Lego, del Rusty. Aprendí las metodologías de Lego, de Rusty. Entonces fue siempre involucrarme desde ese lado. Y eso fue sumando experiencias, porque se fue pasando en otros niños y también en adultos. Y ya eso se desarrolló también en una empresa. Y bueno, entonces fue para todos los aspectos de la vida esta especialización. A todo esto fue para ir construyendo también este programa de cambio profundo. Hace poquito todo esto se presentó en la GCF, que es la Global Coaching Federation, que avaló ante el directorio todo este programa, y se presentó con varias formaciones, tanto para poder formar coaches como también a aquellas personas que se quieran desarrollar o tener herramientas específicas. Hay diplomaturas y después algunos talleres. Todo esto está acreditado a nivel internacional, y también te permite adquirir todo eso que hemos estado hablando en este momento. Aquello que genere ese quiebre, genere ese cambio. Y no es que nosotros dejamos de ser nosotros, sino se nos abren las oportunidades. Un mundo de posibilidades a través de lo lúdico, que para las personas que no lo sepan, es la mejor forma que tiene la mente de aprender. Por eso siempre digo que no hay que desconectarse desde eso. Yo esta semana, estas 2 o 3 semanas anteriores, estuve en consultorio como con toda esa inquietud de hacerlo jugar, porque veía que la gente estaba súper tensa con todo este tema de la situación. Ya se puede hablar de la política, ¿no? Ah, bueno, está bien. Pero igual no voy a decir nada, no. Pero estaba súper tensa la gente con esto, entonces los empecé a hacer jugar, no solamente a los niños, que les encantó, sino a los adultos, a crear, a través de un juego que les hice como un cuento de fantasías, y volver a conectarse con ese mundo de la creación, del volar, de dejar ir la imaginación a Júpiter, a donde quieras, en donde un árbol se convierte en una persona y te empieza a hablar, y todas esas cosas que uno se desconecta desde eso, por conectarse a veces con cuestiones que realmente no suman mucho con todo esto, ¿no? De la política, las noticias, que el dólar, que entonces digo, es una decisión si realmente estamos conectados para sobrevivir o para vivir. Y en esto de vivir, como decía Dani, me parece importante la palabra conciencia, ¿no? Es una palabra que a mí en mi vida me sumó un montón, que la puse mucho en reflexión, sobre todo en estos desafíos y en otros, ¿sí? En donde todo con conciencia primero que se ve de otra manera, y de verdad se ve, porque como decía Dani, la realidad es una creación,
Yo puedo elegir conectarme con un tipo de pensamientos o puedo elegir conectarme con otro tipo de pensamientos me hagan evolucionar. Ahí me están haciendo señas, vamos a ir Bueno, está bien, es un programa de radio, si no nos conectamos y no paramos. Vamos a darle tiempo a la gente que pueda volver a calentar el agua, a ponerse otro café. A mí hoy no me han dado mate, así que eso es tristísimo. La próxima me traigo mi mate, sí o sí. Acá estamos en lo que es juego de mente. En un ratito volvemos, gracias. Y acá hemos llegado al último bloque de este cuarto programa de Juego de Mente. Yo todavía no termine, ya quiero que sea el sábado que viene. No sé si te pasa. Siempre nos a quedamos vos, con Uli. las mismas A mí ganas. me quedo con ganas siempre. Viste, cuando comes algo muy rico y es como hay que repartirlo en varios y así una porción chiquitita, bueno, así es como que me quedo con esa sensación. De insatisfacción. Dani, me gustaría que me des como así como 3 cosas o como una síntesis de qué te dejó, pero como persona, no como papá ni como coach, como persona, toda esta situación. Me hiciste conectar. Bueno, una de las cosas que te diría que me dejó es la importancia, lo hemos repetido en algunas oportunidades, de dejar de englobar y generalizar y aprender que el aquí y el ahora es una manera de vivir y no sobrevivir. Me hizo ver que llorar, reír, abrazar, decir te amo, son cosas que hacerlas de manera cotidiana nos conectan más con emociones y sentimientos que, si bien a nosotros nos hacen bien, al otro les hace muy bien también. Tenemos la oportunidad de replicar eso en otros, y a veces de manera inconsciente, simplemente haciéndolo. Y otra cosa que también me dejó todo esto es que a veces no se trata de, en la pregunta inicial tuya, de hacerlo de manera profesional o hacerlo de manera desde el rol de papá o mamá o hermano, tío o médico, sino simplemente ser uno. Y cuando nosotros somos, a veces es trabajar en cosas para no herir muchas veces, o para... No siempre tenemos que caerle bien a todo el mundo, no siempre tenemos que esperar lo que otro espera que seamos, simplemente ser nosotros. Creo que ese es el resumen, o 3 cosas que me han marcado y me han ayudado para que tanto profesionalmente como persona y papá en este caso, y esposo, y cualquier rol que juegue, como jefe en una empresa, como empleado en una empresa, como el rol que sea, simplemente ser yo, no buscar una faceta distinta. Es como una cebolla, ir sacándonos las capas. Uli, resumidamente, ¿qué te deja esta conversación con Dani? También me gustaría preguntarte, y tiene que ver con eso, ¿cómo estás hoy, después?
Y nada, he sentido un montón de emociones encontradas que me conectan justamente con la experiencia que yo tengo. Yo no puedo dejar de verlos a ustedes como padres, ni yo sacarme el rol de hijo, es algo que tengo muy presente y es la impronta que yo tengo y bueno, saben por qué lo hemos estado viendo en el programa. Así que me deja esto, de entender que el cambio es posible y al mismo tiempo necesario para cuando cada uno es necesario. Entender a respetar y disfrutar un poco también del proceso y también a no resistirnos, como vos nos contabas al principio, el no resistir y el entender que está bien sentir lo que te salga a sentir. La conexión. Y la conciencia. Está muy subestimada la conexión. No, el conectarnos con nosotros mismos implica dolor muchas veces, implica incomodidad, ya lo hemos hablado, pero sin dudas es una forma de vivir y no de sobrevivir, y creo que ese es el mensaje más claro que ha quedado en el programa de hoy, en donde los desafíos están permanentes. Cuando escuchamos historias nos hacen también un poco decir que agradecidos de muchas otras situaciones en las que por ahí muchas veces nos quejamos, y en esta situación en donde todo es tomado, si bien muy poco compromiso de muchas cosas, mucha dramatización de otras, en donde con esto del vivir en el aquí y en el ahora, y sobre todo entrenar una habilidad que para mí también es muy importante, porque nosotros en donde le ponemos foco, la atención, en eso se reproduce. Y cuando tenemos todos estos desafíos, a mí me ayudó mucho conectarme con mi diario de la gratitud. Entonces, en una situación en donde yo tenía que ver a mi hijo con 2 años entrar a cirugías, y en donde uno desea estar ahí y no ser el niño, hasta llegar a un punto de pedirle a Dios, dámelo a mí, no a él, de una manera un tanto egoísta, porque es su desafío también, él tiene que atravesarlo para algo, vivirlo desde donde lo tenía que vivir, con la conciencia que tenía que vivir, pero agradeciendo otras cosas. Yo empecé a escribir en mi diario de gratitud en esos momentos en los que estábamos tanto tiempo solitos internados, ciertas, como el momento en el que le dábamos de comer a las palomas desde la habitación, su sonrisa, cómo era el mañoso de todo el piso, todas esas cosas que fui anotando cuando terminaba el día, me ayudaron a potenciar y a enfocarme en esa parte de la historia, porque la historia es justamente lo que elegimos darle fuerza. Entonces yo no le di fuerza a la enfermedad de mi hijo, y por lo que veo Dani tampoco, se pudo reinventar, y sobre todo no solamente eso, para él, para su familia, sino para un sistema, para la gente, para todos nosotros. Dani, contanos a dónde te podemos encontrar. Bueno, en las redes sociales, en Instagram o en Facebook, me van a encontrar como Daniel.FernandezR, en Facebook como Cambio Profundo. Bien. Bueno, esas son las redes que estoy compartiendo ahora. Déjame cerrar con algo particular que quería compartir con ustedes, porque también conecta con muchas personas que en este mundo de incertidumbre, que mencionaste esa palabra hoy, creo que la incertidumbre es lo que hace que muchos estén tensos, exploten o sucedan cosas negativas. Y más cuando hablamos de algo raro, poco frecuente. Hoy en la Argentina está la Asociación Argentina de Histiocytosis en funcionamiento. En España, por ejemplo, está Hora Asociación, y hay otras asociaciones en el mundo que se nuclean, se conectan. Hoy, después de mucho tiempo, hemos logrado que cada 2 meses los médicos de Latinoamérica se puedan reunir por una plataforma de Zoom y debatir casos. Eso es algo muy importante. reciente.
se han sumado médicos de Iberoamérica. Ahora todo lo que ha surgido de esas reuniones se ha logrado presentar y se tomó en el Congreso Anual de Histiocytosis desarrollado en Suiza. Entonces, en Estocolmo hay muchas cosas que han avanzado para que los médicos empiecen a debatir casos. Está tanto en Instagram como en Facebook, y también está la página web de la Asociación Argentina de Histiocytosis. Así que bueno, todos aquellos que aparezcan algún familiar, algún hijo, o conozcan situaciones, se pueden contactar y bueno, van a recibir un acompañamiento para no quedar solos desde ese lugar. ¿Hay alguna fundación? No hay una fundación específicamente, sí, todas las que nuclean al cáncer hacen parte de estos. Acá en San Juan está Fundamé, está también Guerreros por la Vida, que surgió hace muy poco. Hay otras también a nivel nacional. Está la Fundación Natalie Flexer, que también acompaña mucho. Entonces, específica de histiocytosis no hay una fundación, pero sí como asociación hacemos que esto funcione. Aprovecho a mandarle saludos a María del Valle, que es la presidenta de Fundamé, que es mi tía. Así que aprovecho porque hace una labor impresionante acá en la provincia de San Juan. También quiero mandarle saludos, antes de que me olvide, a Belén, a mi hermana, que está ahí desde Canadá escuchándonos. Ella sabe por qué especialmente le mando estos saludos, y decirle que a partir de ahora todo lo que viene es bueno. Te amo, hermana, y sabes que estoy con vos y te abrazo desde acá. No quería dejar de mandarle ese saludo tan especial, no hablo más porque ya me quiebro, y invitarlos, y aparte te voy a poner en compromiso, Dani, no sé qué tenés que hacer el 17 de diciembre. Veremos. Hay que mirar la agenda. ¡Ay! Es un hombre ocupado, muy bien, está como yo. Mira, acá tengo Vicky, asistente, te comparto si tenés necesidad para la agenda. El 17 de diciembre quiero recordarles a todos que voy a estar en el Teatro Sarmiento con mi show de transformación permanente, en donde vamos a cambiar vamos a pasar de esa mentalidad estática a la mentalidad de desarrollo. Seguramente en esta semana se van a abrir la venta de entradas, así que estén todos muy atentos. Tienen que ir porque es 1 hora y media en donde tal vez no genere un cambio en ese momento, pero sí el inicio, que es muchas veces lo más importante, es generar ese quiebre necesario para iniciar este camino, que incómodo, doloroso, pero es totalmente necesario. Es humano, tenemos todas las capacidades para lograrlo y alcanzarlo, así que invito a la gente a que se anime a usar todo el conocimiento que hoy sí en el mundo tenemos al alcance de nuestras manos. Gracias, Uli, por ser parte de esto que es Juego de Mente. Un placer, como siempre. Gracias. Aprovecho también para mandar los saludos también. Ayer arranqué, viste que te había contado que iniciamos el curso de introducción a la PNL. La semana pasada no pudo ser por cuestiones climáticas, #viendo sonda sanjuanino. Arrancamos Nuevo ayer, clima. hay mucha de la gente que nos está escuchando también, así que mandamos un saludo saludos para todos ellos y bueno, bienvenidos a esto que es un camino de ida. Por supuesto, no hay un retorno después de esto. Dani, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros y con toda la gente que nos está escuchando. Sin duda sos un valiente. Como papá, mandamos saludos a Carla, es tu esposa. Carla. Mandamos un beso enorme a Carla, que como mamá conecto un montón desde ese lado. Y sin duda un abrazo enorme a Franco, a Joaquín y a Josefina. Sí, otros 3 súper valientes. Es una familia Marvel, una familia de, ¿cómo se llama? Los de rojo y negro. Los Increíbles. Los Increíbles. Así puedo bautizarlos así porque son una familia de superhéroes para mí. Así que gracias, Dani. Gracias a ustedes una vez más por invitarme y bueno, hacer rico este espacio con lo cotidiano.
invitado para cuando quieras, ¿sí? Gente, esto fue Juego de Mente. Nos vemos el sábado que viene, si Dios y el universo así lo permite, que seguramente va a ser así, porque tenemos todo a nuestro favor para seguir compartiendo con ustedes humildemente en nuestra posición todo lo que a lo largo de la vida y las experiencias hemos necesitado aprender y lo hemos aprovechado sobre todo. Gracias, los quiero mucho, mis Neurus. Un beso, un abrazo. Adiós.